tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las de La Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara García. Muchísimas gracias por todo tu apoyo siempre. Y bueno, a todos mis compañeros y compañeras de los diferentes grupos les agradecemos. Y bueno, aquí el ancla que es obviamente ABC Radio, las 760 de AM, con el ingeniero Víctor Melara. Queridos amigos, vamos a escuchar, a platicar, ustedes ya lo esperan, al maestro Benjamín Castro, @carta arrobada, sobre cuestiones de economía. Recordemos que él es un académico, experto, además que es Premio Estatal de Periodismo, es un personaje muy reconocido en la Sultana del Norte, todo el norte, y también, por supuesto, en el país. Tiene sus programas en diferentes medios y frecuencias, digamos, en radio, pero también en televisión, en diferentes lugares donde podemos nosotros estar atentos y alertas. Y va a estar con nosotros también hoy el maestro Juan Bautista, cofundador de la Fraternidad de Reporteros, un personaje también pues tradicional e infaltable en Voces del Periodista y del Club de Periodistas de México. Les agradezco enormemente y desde aquí le mandamos todos un saludo al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, que ya estará en próximos días con nosotros. Pero bueno, pues saludos, buenas tardes a ambos. Desarrollaremos diferentes temas, pero en este caso, maestro Benjamín Castro, aquí sobre la cuestión de las mediciones de agregados monetarios o facturas y cómo se mide eso y no la producción física en la cuestión de la economía, ¿no? Entonces, si usted fuera tan amable en explicarnos todo esto en cuanto a capacidad de desarrollo y bienestar, si fuera usted tan amable. Así es, Celeste, buenas tardes al auditorio. Claro que necesitamos en este momento, que necesitamos en este momento algún instrumento para medir con certeza el comportamiento de la economía, porque lo que ha sido el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, es un instrumento que no nos va a servir en este momento. Ese PIB que fue inventado con cierta buena intención en los años 30, allá en los Estados Unidos, cuando se vino la depresión, se cayó la economía y se estaba buscando algún instrumento para medir la forma en que se estaba, digamos, recuperando, ¿verdad?, la economía, a ver si se lograba o no recuperar la economía en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, se usó el PIB y pues ya se impuso. Hubo otros intentos de medir la economía físicamente. Un economista de apellido Lontier, por allá en los años 60, también creó una matriz de insumo y producto que le llamaba él, es decir, lo que se utiliza en la producción y lo que se genera de producción, más o menos, pero se impuso el famoso PIB. Y ese PIB, fíjense bien, pensémoslo, ¿verdad?, durante los 32 años de destrucción de la economía bajo los gobiernos neoliberales, que destruyeron literalmente, no estoy exagerando, la capacidad productiva del país. El mejor ejemplo, por supuesto, es el petróleo, el sector petrolero. Otro ejemplo muy bueno también de destrucción es el campo, ¿verdad? Ahora casi el 60-80% de los granos que consumimos los tenemos que comprar fuera porque ya no se producen en el país. También mandó a la calle de esos 30 y tantos años a unos 30 y tantos millones de personas sin empleo que viven en la llamada economía informal, aparte de que se nos fueron
14, 15 millones a los Estados Unidos como exiliados económicos a trabajar, a ganarse la vida ya, porque pues acá no había oportunidades. Sin embargo, pese a esa destrucción y de que perdimos el sector minero y de que hubo otras calamidades como la destrucción de los derechos de los trabajadores a través de los outsourcing, la precarización del empleo, en fin, todo esto, el PIB nos dice o nos lo presenta como un crecimiento de 2.5 promedio anual durante 30 y tantos años. O sea que sí creció la economía, nos dice el PIB, a pesar de toda esa destrucción. Es como ir a una de las ciudades de esas que fueron devastadas por la Segunda Guerra Mundial en Europa y decir que así como quedaron, ¿verdad? Dresden, por ejemplo, la famosa Dresden, los bombardeos, que quedó destruida, y decir que esas ciudades crecieron un 2% anual en promedio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya el PIB se hace sospechoso. Yo digo que es un impostor, como que es un cómplice del neoliberalismo, el famoso PIB, ¿verdad? Que está sirviendo para encubrir la destrucción de los 32 años de neoliberalismo. ¿Por qué decían que crecía 2.5, 2.2, 2.3 la economía? Bueno, porque era un requisito que había puesto la OCDE, este organismo, que es otra dictadura también sobre nuestro país, como requisito para que México pudiera ser contemplado como un lugar atractivo para la inversión. Entonces, como eso exigía la OCDE y también el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entonces lo que hacía el INEGI pues es confeccionar las cifras para que diera como resultado el 2.x% de crecimiento cada año, ¿verdad? Pero lo que había en el mundo real no solamente no era crecimiento, eso, digo, sería lo de menos si lográramos quedar estancados, ¿verdad? No, era destrucción, desmantelamiento, saqueo, desangramiento de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Epidemias como la que hemos visto de la diabetes como resultado de la mala o malísima alimentación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese PIB pues es un sospechoso, ¿verdad? Podemos decir que era cómplice del cartel de los neoliberales, que le servía como coartada o como tapadera, ¿verdad? No es una visión científica de la economía. Exactamente, no es una situación que marque la realidad de manera integral, o sea, la presenta de una manera que aparentemente no puede ser cuestionada, pero no está la distribución equitativa mostrada de esa manera, ¿no, maestro? Mucho menos, ¿verdad? Mucho menos la distribución equitativa. El punto es que engaña porque los neoliberales se cuidaron de crear una bonanza, una burbuja especulativa, ¿verdad? Por ejemplo, se acaba de decir que todavía siguen llegando aquí los inversionistas del carry trade. El carry trade es como corretaje, es el dinero que se presta a tasas cero de intereses en los Estados Unidos y en Europa a los inversionistas, a los bancos, a las corporaciones, como forma de rescate. Se traen esa lana, no la invierten allá, no producen nada en sus países, se la traen para México y otros países de pasaquear, ¿verdad? Porque le dicen, traen el dinero a cero intereses y cobran el 10, el 15. Exactamente. Se van muy a gusto, ¿verdad? Y eso pues lo representan como crecimiento. ¿No? Exacto, sí. Maestro querido. Vamos a ir a un corte. No tardamos, queridos amigos. Regresamos con el maestro Benjamín Castro y el maestro Juan Bautista. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la frontera norte. Bueno, queridos amigos, por supuesto, Radio La Nueva República. Hemos estado escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y lo seguiremos haciendo, pero yo le pediría al maestro Juan Bautista
que si pudiera hacer algún comentario y pregunta al maestro. Muy interesante un planteamiento que hizo en el corte comercial. Maestro Juan Bautista, querido, adelante. Gracias, Celeste, maestro Benjamín. Interesante el tema del Producto Interno Bruto, su medición, su origen, y es como si fuera una especie de balanza, pero responde a un sistema. Hoy ese sistema, para nuestros amigos radioescuchas que nos escuchan y que no tienen a veces mucho conocimiento de estos temas económicos tan especializados y financieros. Fíjense que desde hace muchos años se estableció esta medida y si se ha ido ligando, claro, en la visión sobre todo del orden capitalista, se ha ido midiendo a través del mismo Fondo Monetario Internacional y de los bancos mundiales y del Banco de México y todos los bancos. El tema aquí, como lo está planteando el maestro, que me parece sumamente interesante, es que esa medida ya no corresponde a la realidad. ¿Qué es lo que mide el Producto Interno Bruto según las declaraciones de la OCDE o del mismo Fondo Monetario? Es una medida agregada, así lo entiendo, de producción igual a la suma de los valores brutos agregados a todas las unidades residentes e instituciones. Esto quiere decir que son los bienes de una nación y ahí se juntan los servicios y todo lo que se produce. Bueno, el asunto es que el tema es por demás interesante porque la pregunta es, maestro, ¿hay alguna teoría, alguna medida, alguna experiencia, a lo mejor en México o en otra parte del mundo, fuera del sistema socialista, que nos indique cómo sustituirla si estamos tan conectados en este mundo global financieramente? Sí, lo que sucede es que incluso tenemos aquí una experiencia histórica que fue la 1933-1934, 1932-1933, cuando Alberto J. Pani asumió la Secretaría de Hacienda en el momento en que México era golpeado por la depresión, la llamada Gran Depresión de los 30. La economía se fue bajó 13%, nada más, para así indicarlo, ¿no? Una caída del 13% por abajo de cero, o sea, fue un colapso. Y entonces estaban Gómez Morín en el Banco de México, estaba Montes de Oca en la Secretaría de Hacienda, decidieron recoger todo el dinero que había, la plata, dejaron de acuñarla, mandaron el oro a Nueva York como garantía de deudas y suprimieron el circulante en el país. Por supuesto, le llamaron el Plan Calles, porque el Calles era el jefe, ¿verdad? Entonces, el jefe máximo, y la economía pues se derrumbó, ¿verdad? Fue cuando nuestros abuelos nos cuentan que la gente intercambiaba gallinas por trigo, o trigo por gallinas o puerquitos para poder comer, para poder sobrevivir, porque dejaron sin liquidez, ¿verdad?, al país. Entonces, Calles, que no era tonto, quita esos dos y trae a Alberto J. Pani desde Europa, y él empieza una política de expansión crediticia para demostrar dos cosas. Una, no es cierto que si le metemos crédito a la economía va a haber inflación, porque vamos a dirigir ese crédito a la producción y lo vamos a medir, esto es lo importante, lo vamos a medir en volumen. Decía, por ejemplo, si yo veo que aumentó en los almacenes la existencia de trigo, maíz, frijol, o veo que se incorporaron nuevos tranvías al transporte en la ciudad, o pues autobuses, no sé si había en aquel tiempo, entonces estoy midiendo físicamente la producción, ¿verdad? Yo decía que también en Europa Leontief, creo que era polaco, intentó una medición así de insumo producto, es decir, qué se invierte físicamente y cuál es el producto en volumen. Ese es el tipo de orientación que tenemos que tomar, porque en este momento lo que está haciendo la cuarta transformación es reconstruir. No estamos en una fase de expansión en México ahorita, estamos en una fase de reconstrucción. El mejor ejemplo, por supuesto, es las refinerías del petróleo. Aquí tenemos una en Cadereyta, que hemos visto cómo en efecto, de estar casi paralizada, está empezando a caminar.
Tenemos que medir esos resultados físicamente en el número de barriles de gasolina que se están refinando ahí, o en la extracción petrolera, ¿verdad? O en el consumo, o el poder de consumo de la gente que está recibiendo apoyo por parte del gobierno, o en el tipo de aumento en la producción de algunos de los bienes, puede ser cemento, puede ser, trigo también, alimentos, en fin, con una especie de canasta de bienes básicos y de bienes industriales que podamos ir midiendo. Sí. Y ahí saber si realmente estamos creciendo, ¿verdad? Porque curiosamente el PIB durante 32 años midió crecimiento en donde solo hubo destrucción. Podemos seguirle el rastro, por ejemplo, a la producción de arroz o de trigo en los 32 años. Se acabaron. Entonces, sin embargo, había crecimiento también. Entonces, ¿qué pasaba? Que compensaban la destrucción de la actividad productiva con las ganancias monetarias financieras. Maestro, fíjese que como un dato nada más curioso, cuando es secretario de Hacienda J. Pani, él es el que manda a remodelar el edificio donde hoy se ofrecen las conferencias, las mañaneras. Sí. Él es el que remodela esa sección y lo deja muy bien porque hay hasta ventanillas como para cobro, pero hoy se ocupa para las conferencias, ¿no? Que ven como un bello salón. Ahí está la placa de él en ese momento. Lo que yo comento, maestro, es que tenemos sí un problema que se viene arrastrando principalmente desde la firma del PLC el 1 de enero del 94. Otro asunto es que en nuestra economía la mayor parte de los ingresos siguen proveniendo del extranjero, pero de las remesas, no por producción ni por importación, que ese es otro fenómeno real. Como bien usted dice, nos acabamos el maíz, la industria pesquera, parte del campo fue arrasado. Entonces hoy estamos realmente en un asunto de reconstrucción de los mercados, como usted dice, intermedios. Y el problema, porque estamos hablando del concepto del PIB, el Producto Interno Bruto mide únicamente la producción final y no mide la producción intermedia y lo que cuesta el proceso de reconstrucción. Entonces, hoy esta palabra pareciera no acomodarse a nuestra realidad, maestro. Exactamente. No es el parámetro que debemos de usar. Así es. Porque estamos en otra es como un enfermo, pues, que lo estás recuperando, lo tienes en terapia intensiva, logras que se estabilice la temperatura, poco a poco camina, poco a poco vuelve a comer, poco a poco va ganando peso. Pues tú no lo puedes medir eso con el PIB, no te sirve. En su opinión, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para este punto en especial? Mira, yo creo que él está en una obra de reconstrucción. No hay expansión ahorita, hay una obra de reconstrucción. Insisto, el mejor ejemplo es la industria petrolera. Cómo quedó destruida y cómo se ha venido estabilizando y se está reconstruyendo. Le podemos aplicar lo mismo al resto de la economía y sobre todo a la sociedad. Por ejemplo, el abandono de los jóvenes, los famosos niños. Otro sector, claro. 3 millones casi de jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de nada, que en este momento reciben una beca, pueden estudiar, ¿verdad? Y quizá algunos de ellos, aunque no han sido muchos, logran un empleo como una tutoría. Bueno, eso, ¿cómo lo contabilizas en el PIB? Capaz de que el PIB te dice que es una pérdida. No entra sí. Como fondo perdido. Como fondo perdido, pérdida, ¿verdad? De plano así, y entonces hay varias de las cosas que está el gobierno haciendo que son por el estilo. Por ejemplo, restablecer el precio de garantía en el campo. La gente va a decir, oye, ¿qué? ¿Eso qué? Eso es debido a muerte para cualquier productor de campo, para cualquier campesino, cualquier ejidatario, pequeño propietario. Si no tiene precio, no tiene sentido para él producir. Maestro, una última pregunta, si nos da tiempo. El hecho, por ejemplo, de que las mediciones para el próximo año de crecimiento arriba de 2.1, unos están apostando eso hasta llegar a 3, pues nunca vamos a llegar con esa regla, con esa balanza. Sí, además ahorita nadie en el mundo va a llegar a eso, ¿verdad? Porque la economía norteamericana cuando más
dice haber crecido es cuando alcanza el 2%, ya tiene su rato. Y ahorita Alemania está en recesión y Europa no sale del agujero. Así que esto no va a ser así muy generalizado. Los únicos que crecen a tasas muy altas según el PIB, pues es China y esos países, ¿verdad? Pero allá la medición es física también, allá no se engañan. Si nos seguimos quedando con ese alfabeto, con ese lenguaje, con esos conceptos, pues nosotros bajo esos esquemas estaríamos en la recesión, digo, porque así lo indica esa medición, por eso yo digo, ese juego. Por eso digo que el PIB es un impostor que es un aliado de los neoliberales, ¿verdad? Porque bajo ese parámetro pueden invalidar todo lo que esté haciendo el gobierno de López Obrador. Pueden decir, pues eso no es crecimiento. Y López pues lanzó la polémica. A mí me parece muy interesante, muy valiente abrir la polémica, decir no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y llamó la atención sobre esa evaluación del PIB, ¿verdad? Ya tiene un rato con ese tema el presidente, claro. Sí, y hace unos días dijo, es que esa medición fue la que usaron los neoliberales, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que hay como está ocurriendo en muchos campos, una revolución intelectual en el país, y esto de desafiar a una vaca sagrada como es el PIB, pues es muy importante, porque no lo está haciendo nadie en el mundo, ninguna otra nación. Queridos maestros, interesantísimo. Amigos, seguimos con el tema, seguiremos y agradeciendo al maestro Benjamín Castro, a ustedes, queridos amigos, seguimos en Voces del Periodista, un tema por demás interesante y en el cual tenemos que poner mucha atención para darnos cuenta cuán engañosos pueden ser las cifras que nos den, cómo se han manejado, pues porque no van acordes a una realidad mexicana, y ahora cómo debemos empezar a entenderlas a partir de nuestra realidad y de aplicarlas con una transparencia mejor, adecuada a nuestra realidad. Gracias, maestro Benjamín Castro, un abrazote. Hasta luego, gracias. Maestro querido. Gracias, amigos, seguimos con ustedes. No tardamos, regresamos con el maestro Juan Bautista. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Esta cabina maravillosa que nos replica, ya que también nos transmiten de manera diferida, y mucho lo agradecemos, Radio La Nueva República, las frecuencias de La Pantera y, por supuesto, Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste. Queridos amigos, le mandamos otra vez nuestra gratitud siempre al ingeniero Víctor Melara García, que está atento con nosotros, y bueno, a todas las compañeras y compañeros que siempre hacen y trabajan por la comunicación en nuestro país. Bueno, continuamos, escuchamos en el bloque anterior al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y precisamente con el tema, desenvolviéndolo con el maestro Juan Bautista, un tema fundamental, maestro Juan querido, que debemos de tener muy en cuenta los mexicanos. ¿Cuántas veces nos hacían, pues ahora sí que tontos, porque nos hablaban de una supuesta preocupación en la economía misma que no existía, al menos para que se desdoblara hacia la población? Entonces, también nosotros nos volvimos, flojos o faltos de interés, precisamente también porque cuando explicaban la economía con cifras y datos y todo, era árido, ¿no? Una situación árida que no, para hacernos deliberadamente que no nos interesara. Nos damos cuenta cuántos hilos finos hay que tejer, hay que estar atentos, y cómo se nos envolvió en una serie de explicaciones o de mecanismos para que las cosas operaran y se vieran de una cierta manera, maestro Juan Bautista. Precisamente lo que se platicaba en el bloque anterior, y que yo te pediría que nos compartieras y lo que me estabas comentando también durante el corte. Claro, ese tema que tiene que ver de la economía por radio, por televisión, es sumamente interesante, y por eso
el periodismo, en la historia del periodismo se ha especializado, por ejemplo, en temas de la divulgación de la ciencia. En México los temas económicos empezaron a trascender de las publicaciones especializadas, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la revista de la Facultad de Economía, de la maestría también de la Facultad de Economía, o también en publicaciones especializadas de alto contenido que tienen que ver con los distintos centros en esa materia. Entonces se convierten en ciertos códigos difíciles de entender, y de ahí el periodismo especializado, como el periodismo científico, que tiene que ver con la medicina, por ejemplo, o con los temas de la astronomía. Lo mismo pasa con la economía. Quien se pone en ese tema se le llama un divulgador de la ciencia. Ese es el concepto. Y ahí la parte de la economía hay que explicarla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues ha sucedido que también tiene que ver con el discurso del poder de la clase que llega. Hay que recordar que el discurso donde más se imprime el sello ya neoliberal, pues es a la firma del Tratado de Libre Comercio firmado el 1 de enero del 94. Y ahí el discurso gubernamental, no por ponerlo en voz de un orador o de un presidente, ni de un secretario, sino el discurso, la imagen, las cifras, los cálculos, la difusión, todo se convierte en un discurso, y eso permeó en muchas generaciones. E incluso, como tú dices, se nos impuso un discurso, una forma de ver la economía, cuando nosotros nuestra economía está muy lejos de ser comparada con la norteamericana y con la canadiense. Al paso de ese tiempo, las promesas que se hicieron, pues vimos, para desgracia de los mexicanos, que desaparecieron, ¿no? Por ejemplo, se habló mucho de la industria pesquera, todas las cooperativas que se habían creado desde la época de Cárdenas. Fíjense nada más, eso yo lo viví como reportero. Desde la época de Cárdenas se formaron muchas cooperativas agrícolas, acuícolas, de consumo, de producción. Pues resulta que en la parte pesquera a todas se las llevaron, pero al rastre, como dicen, ¿no? Desaparecieron. Los cooperativistas pasaron a ser obreros de sus mismos barcos, porque fueron vendidos, fueron empeñados, y lo mismo pasó con otras ramas de la economía, y el discurso era que hay que vender para crecer, y así se fue enajenando. Incluso, bueno, el último gran problema que tenemos hoy es que fue lo mismo que pasó con Pemex. Pemex se fue desincorporando, se fue vendiendo, fue entrando capital. Por fortuna de todos llega un cambio social en México que detiene esa visión y dice, espérame, porque Pemex todavía da para muchos años, hay que arreglarla, pero no es un hoyo negro que hay que echar al vacío, al contrario, hay que repararla. De ahí que venga este discurso de la reconstrucción. Ahorita yo sí coincido mucho con el maestro Benjamín, que estamos en una época de reconstrucción. Cuando tú estás reconstruyendo, bueno, vamos a ponerlo más sencillo, como en época pues que ya nos ha tocado los terremotos aquí en la ciudad y en el país no podemos crecer porque apenas está reconstruyendo lo que se cayó. Y así dejaron este país en muchos sentidos. No, y además, fíjate que no solamente es reconstruyendo en el sentido de volver a empezar, es el quitar todo el cascajo que dejaron, porque ni siquiera dejaron en blanco, dejaron peor que en blanco, porque tú puedes partir de cero. Yo creo que aquí es bajo cero, porque dejaron cascajo, dejaron las cosas descompuestas, con deudas, con un mecanismo que era totalmente a la inversa de lo que era generar para el pueblo de México. Entonces es recoger el cascajo, hacer limpieza y volver a construir. Eso sí, ahí a lo mejor lo que no entiende una parte de la población o no se ha explicado bien, eso también es otro es otro interrogante que yo lanzo al aire. El tema es que hay que cambiar la visión, la misión y el actuar. Entonces no solamente, como dices tú, es reconstruir, sino hay que cambiar, porque ya hay otros materiales,
porque hay otra forma. Hoy no importa más la hay material, otros objetivos. más que la gente es lo más importante ahora. Exactamente, ese es el objetivo. Inviertes el binomio. No es la producción, es la gente, es el bienestar de la gente. Exacto, se replanteó el objetivo. Antes el objetivo no era la gente, el objetivo era generar para enajenar para un pequeño grupo y sin importar lo que hubiera alrededor. Y ahora el para objetivo es diferente totalmente. Perdón. Y ahora para que nos entienda mejor nuestro público, eso mismo pasó en la comunicación. El aparato gubernamental, que es muy amplio, muy potente, muy poderoso, a través de los canales oficiales, en ese momento todavía estaba nacionalizado, vamos a decirlo así, el asunto de la televisión, por ejemplo, la parte de la industria de la radio, de la televisión, estaba sometida a ciertas reglas. Entonces no podían hacerse a un lado, y también estaba insertado la industria privada bajo un modelo de comunicación que era un modelo de negocio, donde yo te doy para que hables bien de mí, y eso se alargó. Entonces toda esa playa de medios de ese universo pues se sumaba al viejo discurso de un régimen, de un imperio, vamos a decirlo, y hoy las cosas están cambiando de manera diametral, están cambiando de referente y están siendo vistas desde otros ángulos. Eso es lo que está sucediendo hoy. Exactamente, esto es fundamental y tenerlo muy en cuenta, queridos amigos, que yo creo que ya en la práctica lo vamos viendo, pero como bien lo decía el maestro Benjamín Castro y lo dice el maestro Juan Bautista, hay cosas que son, muy confusas para quienes no somos expertos y que hay que seguir manejando y aprender a ver cómo en cuestiones de este tipo de lenguaje como el Producto Interno Bruto y cómo entenderlo. Bueno, exactamente, hay que aclarar, hay que replantear, porque definitivamente los destinos, las condiciones, los planteamientos, las formas de operar son diferentes y deben ser diferentes, porque esos conceptos se crearon precisamente con otro objetivo. Al cambiar los objetivos, por supuesto, que deben de cambiar las formas, todo lo que hay alrededor. Es lo que nos comentabas. Maestro querido, bueno, pues un tema que es siempre presente y está presente en tu voz y en la de Voces del Periodista, precisamente es la cultura, es la parte del espíritu, la parte que nos recuerda quiénes somos, nos aterriza para darnos cuenta del valor de las cosas fundamentales de la vida, el espíritu, el engrandecimiento del espíritu, la cultura, el importe de todo esto sea precisamente el interés en cómo capta el otro, cómo percibe el otro las cosas. Claro. Y bueno, pues en esto lo que nos beneficia y nos ayuda son las artes, es la cultura, y pues sería muy bueno el que pudiésemos lograr el enlace con la maestra Elvira García. Claro, ahorita en el próximo corte. Fíjense, queridos amigos, que la maestra Elvira García, que es una periodista y documentalista muy destacada, ella ha sido premiada por el Premio Nacional de Periodismo en el Club de Periodistas de México, entre otras cosas, bueno, por la transmisión de su programa de entrevistas Entre Nos, que pasa desde hace mucho tiempo, ya ha pasado en Radio Centro, pero es una persona a la que respetamos y admiramos mucho en el gremio periodístico. Así es que vamos a procurar hacer este enlace, tenerla en la línea también y con el maestro Juan Bautista. Y mientras vamos a ir un corte, amigos queridísimos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, en Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Queridos amigos, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Exactamente, maestro Juan Bautista, tan querido. Pues mira, maestro Juan Bautista, ¿qué te parece que escuchemos a la maestra Elvira García?
periodista y documentalista de CEPA. Es un personaje que también hizo un documental que yo te pediría nos compartas un poco sobre alguien tan querido y recordado como el maestro Virgilio Caballero. Así es, Celeste, ya está aquí con nosotros y mando, como dicen, cámaras y micrófonos con ella, querida Elvira. Exactamente. Querida Celeste, ¿cómo estás? Buenas tardes. Maestra querida, pues con el gustísimo de saludarte, de compartir con nuestros queridos amigos Radio Escucha tu talento, tu creatividad, para felicitarte sobre tu estupendo documental sobre el maestro tan querido y recordado Virgilio Caballero. Lo comentábamos con Juan Bautista, y que pues se fue estrenado el año pasado en noviembre, luego en diciembre hubo un evento. Fue a través de TV UNAM, ¿verdad, maestra querida? Sí, primero tuvimos una premiere en el Museo Universitario del Chopo en noviembre, el 5 de noviembre, y después el estreno en la televisora pública para la cual lo hice, que fue TV UNAM. Ella se estrenó en noviembre, en diciembre, perdón, y en enero se estrenó en Canal 22, así que pues ha estado caminando por las televisoras públicas por una razón importantísima. Virgilio es fundador de televisores, de medios públicos mexicanos. Exacto, exactamente. Entonces, por eso es importante que los medios públicos conozcan este documental, y todavía va a seguir en un tour que próximamente se va a estrenar en el Canal 11. Está en trámites para el estreno, que será, yo supongo que, no quiero adelantar fechas, pero yo creo que a finales de febrero o principios de marzo están tramitando todo el Canal 11 con el TV UNAM, pues todo el proceso, ¿no? ¿Por qué es importante el Canal 11? Porque Virgilio se forma en el Canal 11 y aporta muchísimo como periodista en el plano de los noticiarios. De hecho, él crea el noticiario Enlace, el noticiario que hoy todavía se llama Enlace, y él crea unos programas de crítica y de análisis que no existían hasta ese entonces en la televisión pública, en el Canal 11. Entonces él lleva incluso, es el único periodista que consigue que Manuel Buendía haga una columna, haga un comentario breve de 5 o 10 minutos, no recuerdo el nombre del comentario. Onda política. Aquí tengo a Juanito que nos está hablando al oído lo que a mí se me olvida. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Esa información, estas documentales, estos videos que están en la biblioteca de Canal 11, los solicité yo hace mucho tiempo. Finalmente el Canal 11 se portó espléndidamente conmigo, me prestó el material, y mucha gente, muchos jóvenes que no saben quién fue Manuel Buendía, pues podrán ver en el documental desde el rostro de Manuel Buendía hasta lo que él pensaba y cómo hablaba. Porque la única vez que Buendía hizo algo para la televisión fue con Virgilio. Y todo porque Virgilio lo convenció, y porque Virgilio era amigo entrañable de Manuel Buendía. Bueno, queridos amigos, ahorita regresamos. Hay alguna pequeña fallita con el audio, pero ahorita continuamos. Fíjense nada más qué historias tan importantes, queridos amigos, y sobre todo cuando se habla de la voz de una periodista tan extraordinaria como Elvira García, y se habla de personajes importantísimos y muy relevantes para el periodismo mexicano. No sé si ya están en la línea nuevamente. De repente se fue la línea, querido ingeniero. Yo aquí tengo el enlace con el maestro Juan Bautista, lo tengo como si estuviera en la línea. Bueno, adelante, ya estamos, pero no sé si me estoy escuchando.
Bueno, algún problema hay. Yo sigo enlazada, queridos amigos, y voy a procurar hacer el enlace, pero bueno, independientemente de todo esto, quererles decir de la importancia que es dar seguimiento de un personaje como el maestro Virgilio Caballero, a quien tuve la fortuna de tratar de manera constante, de manera cercana, un periodista de Tamaulipeco, que fue, pues, además de profesor normalista y maestro en ciencias de la comunicación, bueno, pues un antropólogo. Imagínense nada más esa combinación y de esa personalidad tan extraordinaria. Así es que ya los recobramos, amigos queridos. Y bueno, pues seguir escuchando a la maestra Elvira García sobre ese personaje tamaulipeco extraordinario que el maestro Virgilio Caballero. Así es. Adelante. Que sigue aquí la maestra Elvira. A ver, maestra Elvira, toma micrófonos, sobre todo en el tema de Buendía, que es quien de verlo ese concepto de la videocolumna. Su voz, exactamente, maestro querido. Entonces, pues sí, eso que dice Juan Bautista es cierto. Esta aportación que hace Buendía a la videocolumna fue una aportación importantísima estamos hablando de los años 60, 70 en México, a finales de los 70, pues fue muy importante. Y bueno, yo te decía antes de que se cortara la comunicación, que este documental, como los otros que he hecho sobre grandes periodistas mexicanos, tiene la intención de combatir la enfermedad del olvido, que no está ocurriendo con frecuencia, que nos olvidamos de quiénes hemos sido, qué es nuestro país, quiénes ha tenido como líderes o en la política y en este caso en el periodismo. Entonces yo quise hacerle primero un homenaje a Virgilio el amigo, pero también a Virgilio el periodista, el que creó medios públicos de comunicación en todo el país, en buena parte del país, y el que fundó el canal del Congreso, que nos ha permitido saber qué se negocia, saber a los cuatro vientos vía el canal del Congreso, cómo se negocia y qué se negocia a nombre de los mexicanos. Exactamente. Fíjate que eso fue bien, eso nos tocó vivirlo de muy de cerca con él, cuando se estaba luchando por el canal del Congreso, que fuera una televisión pública, abierto. ¿Te acuerdas? Entonces, sí, cómo no, se hicieron varios foros en el Club de Periodistas, y él un promotor incantable, así es que extraordinario tu trabajo, maestra querida, y bueno, estamos a 2 minutitos de salir. Muchas gracias. Te quisiera que nos compartas un poco más y poderte comprometer para que ojalá te tengamos más seguido y pronto y compartir sobre su trabajo extraordinario, que lo comentábamos de sus entrevistas y todo, pero en este caso este documental, ¿qué más nos puedes compartir? Pues mira, yo lo que quiero compartir es que en cuanto vean el anuncio, tus radioescuchas del documental Virgilio Caballero, Virgilio Caballero, la voz de los sin voz, se pongan atentos cuando vaya a salir en el canal 11 y después se va a proyectar también el canal del Congreso, canal fundado por Virgilio. Después se va a ir a Oaxaca y se va a ir a Quintana Roo y a Sonora, medios públicos creados también por Virgilio. Entonces todavía la vida, el recorrido, la gira de ese documental pues va para largo, y además lo vamos a mandar a concurso de documentales, porque no es tanto porque sea mi trabajo, sino porque creo que es importante que los festivales documentales conozcan quién fue Virgilio Caballero y todo lo que hace por este país. Porque se le conoce en un ámbito pequeño de los medios públicos, los medios generalmente ninguneados, pero yo quiero que mucha gente, más allá de los medios públicos, conozca y reconozca a Virgilio Caballero. La trascendencia del maestro tan querido, y además una persona tan sencilla, tan carismático, tan... Oye, como son los grandes inteligentes, los hombres más inteligentes, más sabios, son siempre sencillos. Exactamente. Así es, Elvira, querida maestra.
entrañable, te mando un abrazote. Igualmente toda para nuestra ti, gratitud por compartir y que sea más seguido, maestra. Claro que sí, te cuentas conmigo, lo sabes, así que ya nos estamos de acuerdo para de tanto en tanto de hablar ahí en tu programa, hacer algunos comentarios, me va a encantar. Ay, maestra hermosa, te queremos mucho, te admiramos mucho, gracias, un abrazote. Estés muy bien. Y al maestro Juan Bautista, te lo paso. Como siempre, gracias, sí, gracias. Te pasa, Juan Bautista, maestra, muchas gracias y un saludo a tu público. Gracias, Celeste, un abrazo. Mucho cariño. Pues, maestro Juan Bautista, un privilegio escuchar a la maestra Elvira García, sobre todo alrededor de estos personajes del periodismo y en este caso, pues el maestro Buendía, pero en este caso, en toda la trascendencia en la comunicación del maestro Virgilio Caballero, en esa dimensión que él tiene, porque él no la tuvo, la tiene y la seguirá teniendo, ya son piedras angulares en la comunicación, así es que qué bueno dar seguimiento a todo esto. Maestro queridísimo, un abrazote, Juan querido. Gracias, Celeste. Nos estamos abrazos para todos. El próximo miércoles. Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego. Saludos, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Gracias.